según San Lucas. Muchos han tratado de escribir la historia de las cosas que pasaron entre nosotros, tal y como nos las transmitieron los que las vieron desde el principio y que ayudaron en la predicación. Yo también, ilustre Teófilo, después de haberme informado minuciosamente de todo desde sus principios, pensé escribírtelo por orden para que veas la verdad de lo que se te ha enseñado. Después de que Jesús fue tentado por el demonio en el desierto, impulsado por el Espíritu, volvió a Galilea. Iba enseñando en las sinagogas. Todos lo alababan y su fama se extendió por toda la región. Fue también a Nazaret, donde se había criado. Entró en la sinagoga, como era su costumbre hacerlo los sábados, y se levantó para hacer la lectura. Se le dio el volumen del profeta Isaías, lo desenrolló y encontró el pasaje en que estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para llevar a los pobres la buena nueva, para anunciar la liberación a los cautivos y la curación a los ciegos, para dar libertad a los oprimidos y proclamar el año de gracia del Señor. Enrolló el volumen, lo devolvió al encargado y se sentó. Los ojos de todos los asistentes a la sinagoga estaban fijos en él. Entonces comenzó a hablar diciendo: hoy mismo se ha cumplido este pasaje de la Escritura que acaban de oír. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Podemos sentarnos un momento. Damos gracias a Dios por cada experiencia de fe, por su amor y su infinita misericordia. Y le damos gracias al Señor por su palabra, porque a través de ella nos motiva, nos da esperanza, nos devuelve la alegría, el gozo de sabernos sus hijos. Y eso es algo que nosotros debemos comprender cada día, cada día. La primera lectura del profeta Nehemías, del libro de Nehemías, en el capítulo 8, nos está hablando de la esperanza que el sacerdote Esdras le da al pueblo a través de la palabra de Dios. Es necesario recordar que el pueblo está llegando del exilio. Fíjense cómo la palabra del Señor va orientando nuestra vida y quiere que nosotros también nos refugiemos en el Señor. Fueron exiliados, acuérdense, con el rey Nabucodonosor, fueron deportados a Babilonia, sufrieron mucho en el exilio, explotados seguramente, esclavizados, pero se les dio la oportunidad de regresar a su tierra. Encontraron todo en muy mal aspecto. Recuerden además que el templo fue destruido, cuántas cosas en desorden. Llegaron de pronto, pues pensando en encontrar cosa bonita, encontraron destrucción. Se dieron cuenta que de pronto algunos familiares, algunos amigos ya no estaban y tenían que empezar de cero. Entonces el gobernador Nehemías y Esdras, el sacerdote, convocan a todo el pueblo a este sitio para darles esperanza. Fíjense esto, fíjense lo que necesitamos nosotros, lo que necesita la humanidad. Si nosotros empezamos a hacer una reflexión de cómo está el mundo,
¿Cómo está deteriorado? ¿Cómo están las relaciones? ¿Cómo están los países? ¿Cómo está la pobreza? ¿Qué pensamos, no? Ya no hay nada que hacer. Ya todo se ha decaído. Ya no hay esperanza de nada. ¿Qué nos queda? ¿A dónde vamos? Pero siempre hay una esperanza. Y eso nos lo ha dicho el Señor cada instante de nuestra vida. Todo el tiempo lo que quiere el Señor es demostrarnos su amor y su bondad, su misericordia. Lo que pasa es que nosotros no queremos comprender que es a través de la palabra. Fíjense, la experiencia de este pueblo, en el momento del llanto, ¿sí lo escucharon? El pueblo se inclinó y lloró. ¿Pero por qué llora el pueblo? Hay emociones encontradas, pero sobre todo la alegría, no solamente de haber llegado a su pueblo, no solamente de tener la oportunidad de reconstruir y de seguir adelante, sino de saber y entender que el Señor no les ha abandonado, que el Señor está con su pueblo, que Él mantiene la fidelidad en la alianza. Ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. Pero no podemos dejar a un lado la palabra. Por eso, qué bonito, repito lo que decía al inicio de la Eucaristía, qué regalo tan hermoso. Lo sabemos, que desde la palabra o en la palabra nos vamos a encontrar con el Señor. Pero fue necesario este regalo a través del Papa Francisco de tener un lugar especial. Ya lo tenemos y nosotros venimos a la Eucaristía, primera lectura, Antiguo Testamento, segunda lectura, Nuevo Testamento, los Salmos, el Evangelio, todos los días tenemos ese regalo maravilloso de escuchar la palabra de Dios. Pero hoy, tercer domingo del tiempo ordinario, pues se nos da este refrescar nuestro corazón y nuestra mente, nuestra vida de bautizados, que es a través de la palabra que vamos a encontrar la esperanza. ¿En quién? En el mismo Señor Jesucristo, que es palabra hecha carne. En el mismo Señor Jesucristo que ha venido a este mundo, que se ha hecho uno como nosotros. Menos en el pecado, dirá el prefacio número 4. Pero que está ahí para nosotros, con su palabra, con la esperanza. Por eso nosotros no podemos desanimarnos. Los que creemos en el Señor no podemos refugiarnos en el mundo. Los que creemos en el Señor debemos orientar nuestra vida hacia el Señor, nuestro bautismo. 3 sacramentos que nos recuerda también el sínodo de la sinodalidad, con el documento final, bautismo, que nos hace hijos. Entonces el hijo, ¿a dónde acude? Cuando tiene un problema, cuando tiene una dificultad, cuando está triste, ¿a dónde acude? ¿A su papá, a su mamá, para escuchar palabra bonita, de esperanza? Cuando estamos tristes, nosotros ¿a dónde acudimos? A la palabra. Buscamos a nuestro Padre, buscamos a Jesucristo, el Señor, nuestro hermano. Y por Jesucristo somos hijos de Dios. ¿A dónde acudimos como bautizados? A escuchar la palabra que nos orienta, que nos anima. Pero luego la confirmación, que es otro sacramento muy olvidado. Y ese sacramento de la confirmación, ¿cuántos están confirmados aquí? Levanten la mano. ¿A qué nos invita ese sacramento? Siendo hijos, nos compromete a decirle a los demás a dónde tenemos que acudir. ¿Qué es lo que tenemos que buscar? Trabajar en función del reino de los cielos. Compromiso a través de la palabra. ¿Dónde más encontramos la motivación? Hoy el Señor, el Evangelio nos va a decir esto. El mismo Señor, motivado por el Espíritu, volvió a Galilea. Nosotros, al recibir el sacramento de la confirmación, recibimos el Espíritu Santo que nos motiva, que nos impulsa.
Nos anima a colocarnos las alpargatas, las sandalias y salir a predicar la buena noticia de la salvación. Palabra de vida. La palabra de Dios que nos da esperanza en la palabra. Y luego la Eucaristía. ¿Cuántos de nosotros nos acercamos al altar del Señor? ¿Cuántos de nosotros queremos encontrar el sentido a nuestra vida desde la Eucaristía? Entonces, esta primera lectura del libro de Nehemías es una motivación muy grande para el pueblo. Finalmente les va a decir: no estén tristes, porque celebrar al Señor es nuestra fuerza. ¿Por qué estar tristes si nosotros tenemos la riqueza mayor? Al mismo Señor, que es palabra de vida. Que es palabra de vida. Y lo decíamos también con el Salmo 18: tú tienes, Señor, palabras de vida eterna. Y esa palabra, en ella debemos refugiarnos. En ella, en la palabra, no en otra cosa, en la palabra del Señor. Entonces yo les animo también, junto al Papa Francisco, a la Iglesia, que nos refugiemos en la Sagrada Escritura, que nos refugiemos en la palabra. Allí está la palabra viva, allí está la esperanza. ¿Por qué refugiarnos en las criaturas? ¿Por qué refugiarnos en cosa extraña? Si tenemos la palabra, confiemos en el Señor. Y el Evangelio, pues nos va a hablar precisamente en esta primera predicación de Jesús. ¿Cuánto duró la predicación de Jesús hoy? ¿Cuánto lleva? El sacerdote leyó, devolvió el volumen y luego habla. Entonces sería el momento de la explicación. ¿Y cómo dice el Señor? Hoy mismo se ha cumplido este pasaje de la Escritura que acaba de leer. ¿Y para qué más? ¿Qué es lo que han escuchado los que estaban en la sinagoga? El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para llevar a los pobres la buena nueva, para anunciar la liberación a los cautivos y la curación a los ciegos, para dar libertad a los oprimidos y proclamar el año de gracia del Señor. ¿Qué se cumple? Pues en Jesucristo se da todo. En el Señor Jesucristo, que ha sido ungido. Y Cristo, es lo que significa Cristo ungido, Mesías. Estos días atrás les decía ¿qué hablamos o cómo manifestamos nosotros cuando decimos el nombre del Señor? Jesucristo. Cristo, el Mesías, el ungido, es decir, el Mesías, el ungido, es Jesús, en el que nosotros creemos. Y en ese Jesús, palabra hecha carne, que ha venido a este mundo, se cumple lo que nosotros necesitamos. En el enviado del Padre se nos da la buena noticia. ¿Qué significa el Evangelio? Buena noticia. ¿Y quién es la buena noticia? Jesucristo. ¿A dónde vamos a buscarlo? El que es buena noticia para los pobres, lo tenemos. Se cumple hoy. Hoy dice la palabra, hoy se ha cumplido. Porque se cumple en el Señor. Hoy se cumple la liberación a los cautivos. Hoy se cumple la curación de los ciegos. Hoy se cumple la libertad a los oprimidos y se proclama el año del Señor, el año de gloria. En el Señor Jesús está todo. Solo basta creer en Él y acercarnos a su palabra. Solo basta eso. Nosotros nos preocupamos mucho de buscar por aquí y por allá. Nos enrollamos en mil cosas buscando felicidad, riquezas materiales.
¿En cuántas nos hemos visto para experimentar sanación o que se pueda cumplir algún proyecto, algún sueño de nuestras vidas? ¿A quién acudimos? ¿A cuántas cosas se nos presenta en el mundo? No más el ejemplo que siempre coloco, discúlpenlo, ¿no? La matica de sábila detrás de la puerta. Acudimos a una matica de sábila para que los problemas se vayan, se alejen. Y me decía un católico, mire padre, es que mire cómo se va secando la camita, cómo se van secando las pencas, está absorbiendo los problemas. Si no se va a secar, cuélguese usted una patica allá detrás de la puerta de él. Y que no le den ni agüita ni comida, a ver si no se seca. Porque es un ser vivo. ¿Cómo refugiarnos en la criatura y no aceptar al Creador? ¿Cómo no aceptar a Jesús, por el que se hicieron todas las cosas? En Él está nuestra salvación. En Él está nuestra salvación. Por eso no dudemos en acudir a Él. Acudamos a Jesús, acudamos a su palabra, acudamos a lo que Él nos está ofreciendo para nuestra liberación y nuestra salvación. La segunda lectura, tomada de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios, en el capítulo 12, versículos del 12 al 30, qué bueno que hayan leído la parte extensa, nos habla de la comparación del símil que hace San Pablo, con el que San Pablo haciendo la comparación del cuerpo humano con la iglesia. Creo que esto nos cae como anillo al dedo porque es de lo que estamos hablando con el documento final del sínodo. Muy simpático, ojalá que todos lo leamos y encontremos la esencia de lo que es la iglesia para llegar a un cuerpo de Cristo, comunión, participación y misión. Pero ¿de qué nos habla o de qué quisiera hoy, qué parte, qué tema quisiera profundizar hoy? Ya San Pablo nos ha dicho que la iglesia es como el cuerpo, un solo cuerpo. Ojo con esto. ¿Cuántos cuerpos? Un solo cuerpo. Mateo 16, 18, una sola iglesia. ¿Sí es Mateo 16, 18? Una sola iglesia, un solo cuerpo. Pero en ese cuerpo hay miembros, muchos miembros. ¿Quiénes son los miembros? Los bautizados. Y cada miembro tiene, cada bautizado tiene su misión, su función, su tarea. Eso lo entendemos, pero no lo ponemos en práctica. ¿Cuántos bautizados hay en la iglesia? Levanten la mano los bautizados de aquí. Bueno, ¿cuántos participan activamente en las cosas de la iglesia? Para que se fijen, ¿dónde están los bautizados? Entonces, eso por una parte. Pero yo quisiera tocar un tema coyuntural, porque dice San Pablo que cuando un miembro sufre, todos sufren con él. ¿Qué les parece eso? Cuando un miembro sufre, todos sufren con él. Ahora, la pregunta es, ¿cuántos miembros de la iglesia están pasando necesidad? ¿Cuántos tienen hambre? Católicos. ¿Cuántos no tienen un techo digno? ¿Cuántos no tienen algo que vestir? ¿Cuántos no tienen una pastilla o quién le pase una pastilla en su dolor? ¿Cuántos tienen que, con su dolor y su enfermedad y su sufrimiento, valerse por sí mismos? Porque no hay quien los atienda. ¿Y cuántas veces a nosotros nos sobra comida?
¿Cuánta ropa tenemos nosotros en el closet que ya no nos colocamos porque nos hemos engordado un poquito? Siempre queda la esperanza de volvernos a colocar aquella camisita, aquel vestidito. Pero ¿cuánta gente no tiene nada? ¿Cuántos pares de zapatos tenemos? ¿Cuánta cosa hay? Entonces, ¿cuántos miembros del cuerpo están sufriendo y nosotros no nos damos cuenta? O nos damos cuenta, pero eso no es conmigo, ¿no? Eso no es conmigo, eso no me interesa a mí. Trabaje, busque qué hacer, mire a ver. Dirá Santiago, ¿no? Ponte un abrigo, tómate algo, Dios te bendiga. Dios te bendiga. Vete, Dios te bendiga, Dios te cuide, pero no le ofrecemos un saco, un abrigo, no le ofrecemos un chocolatico caliente. Hoy de pronto, para el frío. Entonces, ¿cómo estamos como iglesia? ¿Qué estamos haciendo como bautizados, como miembros de un mismo cuerpo que es la iglesia y que es el cuerpo de Cristo? ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué queremos? Nos sentamos y dialogamos y a veces hasta arreglamos el mundo, ¿no les ha pasado? Arreglamos todo, pero el vecino está sufriendo de una enfermedad, el vecino no tiene comida, está solo. Le hemos tendido la mano, le hemos acompañado en su enfermedad, le hemos dado una palabra de esperanza, hemos orado por él o por ella. ¿Qué iglesia somos? ¿Qué iglesia somos? Entonces debemos activarnos, primero buscando la esencia, la naturaleza, nuestra condición de bautizados. Comprender lo que somos como iglesia y salir. El Papa Francisco nos habla de ser una iglesia en salida. Y este documento del sínodo tan simpático nos habla de una participación amplia, de que todos los bautizados estemos presentes en la toma de decisiones, de que todos los bautizados trabajemos y, como lo dice el sínodo, caminemos juntos. Eso es lo que quiere el Señor. Arriesguémonos, atrevámonos, lancémonos al Señor, abandonémonos en sus brazos y caminemos juntos. Hay mucho por hacer, hay un trabajo inmenso, campo de acción es lo que tenemos en la iglesia. Más que quedarnos por ahí hablando de más, criticando, echando culpas, pongámonos las botas y trabajemos juntos. Hay mucho por hacer. Si eres un católico, actívate con eso. Activémonos. Hay mucho por hacer. Pidámosle hoy al Señor que nos dé esa gracia de amarle a Él, de enamorarnos de su palabra, de entender el mensaje para que crezcamos juntos en el amor al Padre. Que la Virgen María, Nuestra Señora del Carmen, nuestra santa patrona, nos tome de la mano y nos lleve a su Hijo Jesucristo, palabra hecha carne.